Hola a todos, reciban un cordial saludo por parte del equipo de soporte técnico AUMA. En el presente video realizaremos la calibración de una unidad de control intrusiva por límite de torque. Procederemos a configurar los límites de torque de un equipo con unidad de control intrusiva. Para ello, retiraremos la tapa del indicador mecánico. Para retirar la tapa del indicador mecánico, aflojamos los tornillos en forma diagonal. Una vez retirado el indicador mecánico, accederemos a la unidad de control para ajustar los límites de torque. Para ello debemos aflojar los tornillos, lo que nos permitirá girar los diales de torque, tanto para la apertura como para el cierre. Pero antes configuraremos el tipo de desconexión por torque, por lo que retiramos la tapa superior de nuestro control AM, aflojando los tornillos de forma diagonal y accediendo a las tarjetas del mismo. Extraemos una de las tarjetas para mejorar la visualización. Para configurar la desconexión del equipo, debemos ajustar la posición de los switches S1 y S3. Estos cambiarán el tipo de desconexión, ya sea por torque o por carrera, tanto para el cierre como para la apertura de la válvula. Los switches deben colocarse en la posición 2 para la desconexión por torque, el switch S1 para la posición de cerrado y el switch S3 se ajustará para la posición de abierto. Luego, colocamos nuevamente la tarjeta y la tapa superior del control AM, asegurando todo con los tornillos de manera diagonal. Ahora volvemos a nuestra unidad de control intrusiva y procedemos a aflojar los tornillos de cada dial con ayuda de un destornillador plano. Empezamos con el dial para la posición de cerrado. Una vez aflojado cada uno de los tornillos, se procede a colocar el valor de torque requerido girando el disco, el cual se encuentra con un determinado valor y el factor multiplicativo, en este caso en dkNm. Colocamos el indicador en 2, dando como resultado un valor aproximado de 20 Nm. Una vez seleccionado, procedemos a ajustar los tornillos del dial de cierre. Ahora ajustaremos el valor de torque para la apertura. Para ello, aflojamos los tornillos del dial de apertura y se procede a colocar el valor de torque requerido girando el disco, el cual se encuentra con un determinado valor y factor multiplicativo correspondiente, en este caso en dkNm. Colocamos el indicador en 3, dando como resultado un valor de 30 Nm aproximadamente. Una vez seleccionado el valor de torque, procederemos a ajustar los tornillos del dial de apertura. A continuación configuraremos los límites de carrera tanto de la apertura como del cierre del actuador, operando el equipo manualmente utilizando el volante según lo requiera la posición de la válvula. La razón de calibrar los límites de carrera se muestra a continuación. Ahora, empezaremos ajustando el cierre, desacoplando el motor al presionar el pulsador del volante y girando manualmente hasta la posición de cierre deseada. Una vez alcanzada la posición de cierre, retrocederemos un cuarto o media vuelta para evitar los efectos de la inercia. El cuarto o media vuelta dependerá de la velocidad del actuador, siendo media vuelta para velocidades altas. Acto seguido, ajustamos el tornillo de la posición de cerrado girando el destornillador en la dirección de la flecha indicada en la parte inferior. Giramos lentamente hasta que el indicador rojo apunte al punto indicado en la parte inferior izquierda. Si nos pasamos del punto, continuamos girando hasta alcanzar el ajuste correcto nuevamente. Observamos que el indicador de posición cerrado en nuestro control AM está encendido, lo que confirma que se ha configurado correctamente el límite de cierre.
A continuación, configuramos la apertura utilizando nuevamente el volante. Al alcanzar la posición deseada, giramos un cuarto o media vuelta en sentido contrario para evitar los efectos de la inercia. Luego, ajustamos el tornillo de posición abierto girando el destornillador siguiendo la flecha indicada. Giramos despacio hasta que el indicador rojo apunte hacia el punto correcto en la parte inferior derecha. Como podemos ver en el control AM, el indicador de posición abierto se enciende al configurar correctamente la apertura. Finalmente, volvemos a colocar el indicador mecánico para calibrarlo. Con la válvula en la posición de apertura, giramos el disco superior para que coincida con la tapa del indicador mecánico. Verificamos que el switch esté en la posición local y presionamos el pulsador de cierre del actuador. Al completar el ciclo de cierre, sostenemos el indicador correspondiente a la apertura y giramos el indicador inferior de cierre para que coincida con la tapa del indicador mecánico. Volvemos a atornillar la tapa del indicador mecánico y realizamos una prueba de funcionamiento, verificando que el actuador pase de la posición de cerrado a la de apertura, y luego vuelva a cerrarse. Con esto finalizamos la calibración intrusiva por torque. En caso de requerir información adicional, por favor contactarse con soporte técnico.